Quienes estamos en la labor pastoral, continuamente estamos predicándole a los demás, asesorando a los demás y aconsejando a los demás. Pero llega un momento en que necesitamos que seamos aconsejados, predicados y asesorados nosotros mismos. De allí la inquietud de este tema ministerial titulado Diálogo Pastoral. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice de la siguiente manera: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. En esta parte de la escritura que acabamos de leer, he considerado que es uno de los capítulos más nostálgicos en la historia del apóstol Pablo, ya que en Hechos capítulo 20, él se está despidiendo de una manera definitiva, ya que no volvería a ver los rostros de aquellos ancianos, de aquellos pastores o obispos que él mismo, después de habérselos ganados para el Señor, dirigido por el Espíritu Santo, los instaló en cada una de estas congregaciones. Reconociendo o entendiendo el apóstol Pablo que sería su último discurso o su último mensaje a los pastores, él les habló en dos partes. La primera parte le dijo: ten cuidado o tengan cuidado de ustedes. Y la segunda parte: tengan cuidado del rebaño del Señor. El versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros. Me parece que el apóstol Pablo les está diciendo a estos pastores el peor error que ustedes pueden cometer es desatenderse, es descuidar sus propias vidas espirituales para atender al rebaño del Señor. Oiga, cualquier pastor que descuide su vida espiritual no está calificado ni está capacitado para lograr atender de una manera eficaz a la grey que Dios ha puesto a su cuidado. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Oiga, hermano pastor, amigo ministro, si pudiéramos decir colega o consiervo en el Señor, si algo caracterizó el ministerio de Jesucristo es que continuamente tenía una estrecha relación con su Padre. Pasaba horas, pasaban vigilias, horas continuas, se levantaba muy temprano para tener comunión con su Padre, comunión con Dios. Si lo hizo Jesucristo, que uno de sus títulos es el príncipe de los pastores, cuánto más nosotros que estamos pastoreando la obra del Señor. Oiga, si queremos tener éxito en este ministerio pastoral, va a depender definitivamente de nuestra relación íntima con Dios. Cualquier pastor que descuide su relación con Dios no estará en condiciones
de atender la obra del Señor. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Alabado el nombre de Jesús. La segunda parte del discurso del apóstol Pablo va dirigido a la iglesia o al cuidado de la iglesia, porque dice: por tanto, mirad por vosotros, y luego, y por todo el rebaño. Quiero ir desglosando algunas partes de este versículo. ¿Por qué dice del todo el rebaño? Lo peor que puede hacer un pastor es inclinarse a un grupo de la congregación. No debe el pastor mostrar favoritismo hacia un grupo seleccionado, y sobre todo cuando ese grupo pueda ser los que tienen mejores condiciones económicas, mejores condiciones sociales o intelectual. El pastor debe entender que él es pastor de toda la congregación. Por eso el texto dice: mirad por todo el rebaño. Lo otro que dice el texto es: en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Alabado el nombre del Señor. Oiga, si algo debemos tener muy claro quienes estamos pastoreando, que no estamos en este cargo o en este ministerio por voluntad humana. No, Señor, no es la federación o el concilio quien nos dio el ministerio pastoral. El concilio reconoce, las federaciones reconocen el ministerio, pero es el Espíritu Santo quien nos colocó allí como pastores. El ministerio pastoral no se obtiene por estudiar o por tener un grado teológico. Es bueno estudiar, es necesario prepararnos teológicamente, pero ningún instituto bíblico, ninguna escuela teológica entrega dones, entrega ministerio. El ministerio pastoral nos los ha dado el Señor. Es el Espíritu Santo el que nos ha puesto en ese lugar para atender la obra del Señor. Cualquier pastor que no tenga esto claro terminará renunciando, terminará abandonando el lugar de honra que Dios le ha dado. Bendito el nombre de Jesús. Lo otro que dice el texto es: en el que el Espíritu Santo os ha puesto. Y luego dice: ¿para qué? Dice: para apacentar la grey o la iglesia del Señor. El pastor debe apacentar, debe cuidar la obra de Dios. Cuando hablamos de apacentar, está hablando de llevar a las ovejas al aprisco, está hablando de llevar a las ovejas a aguas de reposo y darle pasto fresco. Esa es la misión del pastor. Si el pastor no cumple con ello, estará fallando en la labor más importante, en la labor pastoral. Lo otro que dice el texto dice que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si algo nos queda claro, y creo que el apóstol Pablo quería enfáticamente que los pastores lo tuvieran muy presente, es que la iglesia no nos pertenece. Solo somos pastores, solo somos cuidadores, pero la iglesia le pertenece es a Dios, la cual la ganó por su propia sangre. En primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro, hablándole a los ancianos, le dice que apacentéis la grey de Dios, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego termina diciendo, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amado pastor, la iglesia que estás pastoreando, con todo lo que ella tiene,
no se te olvide, no es tuya, no te pertenece, le pertenece al que la compró por su propia sangre. Alabado el nombre de Jesús. Ahora, el versículo 31 dice, por tanto, velad. Y luego dice el motivo por el cual deben velar. Dice, porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, prácticamente profetizando, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño del Señor. Cuando la Biblia habla de lobos rapaces, está hablando de falsos pastores, está hablando de falsos ministros, está hablando de falsos evangelistas, está hablando de falsos apóstoles que no les importa en lo mínimo a la grey del Señor, le importa su propio ego. Como dice la Biblia, son amadores de sí mismos. Dice que cuyo Dios es el vientre de ellos y que han hecho de la obra del Señor mercadería. El apóstol le está advirtiendo a estos ancianos que cuiden a la grey del Señor de estos lobos rapaces. Dice que entrarán, o sea, son enemigos que vienen de afuera. Pero luego dice el texto, y también de en medio de vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas con el propósito de arrastrar tras sí discípulos. Está hablando que hay enemigos externos que quieren dañar a la obra del Señor, pero que también hay personas internas y que están infiltradas en las iglesias y que en cualquier momento se levantarán hablando contra el pastor, contra la palabra de Dios, con el propósito de arrastrar tras sí a los discípulos, con el propósito de dividir a la obra del Señor. Por eso el texto termina diciendo, por tanto, velad. Amado pastor, amado consiervo del Señor, amado colega en el ministerio pastoral, Dios nos está dando una alerta a los pastores de hoy. Debemos velar por nosotros, pero también debemos velar y cuidar por el rebaño donde Dios nos ha puesto a apacentar, no olvidándonos que el rebaño le pertenece al Señor. Si usted y yo cumplimos de una manera honrada, si somos fieles en el cumplimiento de la labor pastoral, el apóstol Pedro termina diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dará la corona incorruptible de justicia. Que Dios me lo bendiga. No se te olvide, diálogo pastoral. Vive Jehová.